en que al final de cuentas tú mismo termines formándote tu propia opinión, tus propias conclusiones mediante este panorama variopinto de los medios de comunicación. Entonces, fíjate que al final, este te muestra una verdad, este te muestra otra verdad, ninguno de los dos son mentira, pero está bien que tú puedas ver esta verdad y que tú puedas ver esta otra verdad, porque qué tal que tuvieras solamente la verdad de los medios internacionales, que es el verde, digamos, en este ejercicio, en este hipotético caso que te estoy poniendo de que los medios de comunicación representen un color, pues te quedarías solamente con una cara de la información. O sea, creo que eso también, hay que valorar también eso, que los medios de comunicación te puedan mostrar distintas cosas sin entrar a juzgarlos. Y ahí recurro nuevamente al tema de que entendamos un poquito el ejercicio periodístico más allá. Y sobre todo ustedes tienen que tener también esa sensibilidad porque ustedes al final van a ser periodistas, terminar siendo el personaje odiado de la sociedad. Marixa, a propósito de esa pregunta, sabemos que participas de la producción del noticiero. Yo ¿Cuál es? soy editora política, entonces digamos que hago, digamos, más de la producción del noticiero. En ese orden de ideas, yo creo que cabe un poco el ejemplo de poder revisar un poco cuál es la mirada del periodista cuando presenta esas noticias, especialmente en el tema político que es tan delicado y tan sensible quizá por las diferencias y la polarización que se puede ejercer. En términos periodísticos, ¿cómo qué implica, qué se debe entender dentro del tema de la producción, más yéndonos como a lo pedagógico, y también preguntarle un poco qué es trabajar al lado de grandes periodistas como Felipe Arias, ahora Inés María Sabaraín, bueno, y otros grandes periodistas que están allá, Leslie Pérez, grandes periodistas allá, cómo es ese ejercicio y cómo se hace ese ejercicio de periodismo desde RC. Bueno, pues primero un reconocimiento grandísimo a todo mi equipo, o a todo el equipo, porque no es mi equipo, el equipo de RCN, de verdad, y hay unos profesionales impresionantes. Yo les puedo decir una cosa que creo que es algo muy valioso de RCN que quizá la gente no sepa, y es que todos los presentadores en RCN, todos los presentadores en RCN, o sea, hasta Juan Eduardo Jaramillo, que es el senior de los presentadores, digo yo, Felipe Arias, que es el más querido y más popular de todos, todos los presentadores son periodistas, ¿sí? Entonces, Felipe Arias tiene su Casa Noticias, tiene Valientes, tiene otra sección que acaba de sacar ahorita, que es un tema para ayudar a la gente. Juan Eduardo Jaramillo tiene su programa de entrevistas. Jessica de la Peña también hace todo el tema hace temas de reportería y hace crónicas de la costa. Andrea Jaramillo también hace entrevistas, hace notas periodísticas. Entonces, creo que en este tema de los presentadores, porque cuando tú te sientas a ver una emisión de RCN, no te sientas al frente de un presentador, o sea, de una persona que simplemente sabe leer un teleprompter. Te sientas al frente de una persona que entiende la realidad, que ha entrevistado a la persona que aparece en esa noticia, que hace la noticia, o sea, lo que les digo, yo hago la entrevista, yo la escribo, yo la edito. El equipo de RCN sea muchísimo, muchísimo, muchísimo más valioso. Y sobre todo el tema de los presentadores, porque creo que eso también le da credibilidad a un presentador. O sea, que un presentador pueda entender realmente la noticia que está presentando es una cosa distinta a que la presente muy bien. Porque si un presentador presenta muy bien, se le cae el prompter y hasta ahí llegó su tarea. Pero si un presentador presenta bien, pero además entiende la noticia, el contexto, e hizo la noticia, te puede sostener una transmisión de 1 hora y te cuenta la historia como es mejor que como estaba escrita. Bueno, eso por un lado con el tema de lo del equipo de RCN. Por el otro lado, el tema de la producción. No sé si es un poco esto lo que me estabas pidiendo, pero como tal vez el de televisión, porque creo que así también funciona en Caracol. Y creo que así funciona en Caracol porque de hecho, valga aquí la anotación, yo hice mis prácticas en CNN y en CNN tenían exactamente el mismo sistema, que es el sistema de iNews. Entonces hay un
sistema que es de años, que está en el computador, y en ese sistema tú tienes una lista de las cosas que van saliendo en el noticiero. Entonces dice, 12:30, patrocinio de Bretaña. Entonces a las 12:30 en punto sale el patrocinio del noticiero, que si ustedes se dan cuenta, siempre RCN arranca con un comercial de Bretaña. Entonces 12:30, comercial de Bretaña, 12:30, 30. Después de titulares, entonces va opening. Entonces el opening es noticias RCN con Maritza Aristizábal y con Eduardo Jaramillo, por decir algo. Y entonces entra la grúa. Ya. Entonces digamos que como que, se cuenta todo lo que va en el noticiero. Entonces el INE es lo que lee el presentador. Entonces, por ejemplo, sí, muy buenas tardes. El BTR. El BTR es lo que hacen los periodistas. Entonces, ya después de contarles entonces cómo aparece la continuidad de lo que va al aire, cuál es el trabajo, cómo se empata esto con el trabajo de los periodistas. En RCN tenemos un consejo de redacción que es para el noticiero del mediodía todos los días a las 8:30 de la mañana. Ahí entran todos los periodistas. Nosotros decimos, digamos que esas son cosas que ya se popularizaron en el argot periodístico. Cuando ustedes entren a hacer periodísticos, pues se van a dar cuenta que hay muchas cosas que así lo utilizan, digamos, las personas en el ejercicio de esta profesión. Entonces nosotros entramos a vender nuestros temas, ¿sí? Entonces uno está vendiendo su tema. Entonces uno puede decir, no, hoy tengo, por ejemplo, la historia de un niño que tiene cáncer y que no ha recibido atención de su EPS. La EPS es, no sé, Medimás. Los de Medimás me contestaron que lo que pasa es que el fallo de tutela salió con un problema, no sé qué. Entonces uno entra y en el consejo de redacción, como hay tantas voces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está el compañero que cubre Defensoría del Pueblo y dice, ay, sí, miren, pues justamente tengo unas cifras de la Defensoría del Pueblo que dice que hay no sé cuántas tutelas que se interpusieron porque las personas no están recibiendo sus tratamientos médicos a tiempo. No, maravilloso. Y entonces, porque digamos que esa va a ser la historia central del noticiero. Y busquemos también al superintendente de salud a ver qué nos dice. Entonces, digamos que por eso es tan importante un consejo de redacción. Porque en un consejo de redacción tú tienes una historia, pero cuando tú sales del consejo de redacción, tú tienes la mega historia, ¿sí? Tú tienes una noticia cuando tú entras al consejo de redacción. Y cuando tú sales del consejo de redacción, tú tienes una historia. Tú tienes una historia con una voz institucional, con otras experiencias parecidas que se parezcan. E incluso muchas veces, por ejemplo, en estos casos, tú tienes una solución, que al final eso también es una cosa maravillosa del periodismo, que terminas también ayudándole a mucha gente. O sea, ustedes no se imaginan, digamos que ese es el verdadero poder del periodismo. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que se solucionan simplemente con que un periodista una cosa maravillosa. Ahora, no debería ser así, porque si no debería funcionar el sistema. Pero pues al final de cuentas, si uno puede ayudar en eso, pues ayuda. Ahora, ¿qué sigue? Ya después de eso, entonces a ti te dicen, sí, listo, nos vamos con la historia del niño, entonces tú por favor ayúdame con el superintendente, tú con las cifras de la Defensoría del Pueblo, no sé qué. La historia del niño. Entonces tiene que salir, tiene que pedir una cámara, tiene que salir con su cámara hasta la casa del niño, grabar la historia, grabar una muy buena, imagínense todo esto, porque es que yo me acuerdo que yo en la universidad hice una nota de 3 minutos y me demoré como el semestre completo haciéndola. Todo eso en una mañana. Y a veces, o sea, muchas veces uno como periodista saca hasta 4 notas al aire. 4 notas al aire. Entonces, vaya, entreviste al niño, vaya, busque al superintendente de salud, vaya, consígase las cifras de la Defensoría del Pueblo, llegue, monte la nota del niño, monte la respuesta de la Superintendencia de Salud, monte la respuesta de Medimás, mande a graficar las cifras de la Defensoría del Pueblo, edite y la nota tiene que salir al aire, como es la nota de abril, tiene que salir al aire a las 12:30, ya tiene que estar todo listo. Eso es un corre. O sea, ahora, en serio. O sea, imagínense ustedes. Entonces yo digo, si la gente entendiera todo lo que uno tiene que correr, no se pone a pensar que uno está aquí tratando de tergiversar la información y tratando de tergiversar la realidad. O sea, de verdad, el trabajo de un periodista es muy,
muy pesado. De pronto, más sosegado, más tranquilo, o sea, uno puede como que descansar o ir como un paso más lento, como masticar un poquito más la información, pero acá esto es a 1000. Entonces ya, sale la noticia y ya después a la 1:30 de la tarde se entra al consejo de redacción para la emisión de las 7 de la noche y entonces entre y venda la noticia. Muchas veces la noticia se mantiene, o sea, puede ser la misma noticia al mediodía, pero para las 7 de la noche tiene que tener una arista distinta, o sea, tiene que ser nueva, tiene que refrescarse, tiene que renovarse esa información. Entonces, ok, resulta que Medimás ya no respondió y Medimás dijo que sí, que ya le va a dar el tratamiento al niño y el superintendente de salud dijo que en todo caso le iba a abrir un proceso disciplinario a Medimás. Entonces toca volver a entrevistar al superintendente de salud y volver a grabar al niño en su historia, porque entonces resulta que ahora sí ya vas a recibir el tratamiento, entonces listo, maravilloso. Y vuelva, llegue al noticiero, escriba la nota, edite y la nota tiene que estar lista a las 7 de la noche. Después de para las 11 de la noche yo quiero esto, esto, esto y esto. Okay, tienes que editar lo del noticiero de las 11 de la noche. Y después de eso, tú tienes que dejar listo lo del noticiero de las 5:30 el día siguiente. O sea, digamos que yo tengo bueno, obviamente hay turnos, pero pues generalmente el turno de un periodista es que tú entras a las 8:30 de hasta el noticiero del día siguiente porque tú tienes que trabajar para los 4 noticieros. Entonces, digamos que esa es la dinámica. Para los que quieran trabajar en televisión, prepárense. Muy largo la jornada y qué bueno, ¿no? Pues esas son las pasiones del periodismo que cada día los motiva. Bueno, vamos entonces con la última pregunta, Juliana, si nos ayuda con porque El ya tercer esta semestre. hora y media fue muy corta para hablar con Marisa, pero pues bueno, hemos aprovechado mucho, la hemos aprovechado para aprender un poco de los medios de comunicación. Juliana. Profe, y una pregunta de un sí y un no, no más que ella diga sí o no, que la quiero hacer yo. Bueno, adelante, entonces Listo, aprovechemos y gracias. haga la pregunta. A la pregunta, bueno, la pregunta es esta. Bueno, Marixa, estamos en directo en RCN. Nos llegó fue nombrado usted como canciller. ¿Se queda en RCN o se va como canciller a usted que le gusta tanto la política? ¿Sí o no? Del Me quedo en presidente. RCN. Me quedo en ¿Cómo? RCN. Yo me Duro. quedo en RCN. Yo Pero nosotros queremos que usted sea una vicepresidente en no, 3 años, 4 años. me quedo como periodista. Listo, está muy bien. Muy bien. Gracias, muchas gracias, muchas Bueno, gracias. Julián. continuamos con la pregunta de Julián de tercer semestre. Vale, buenas noches. Va direccionada a un artículo que estaba leyendo que se llama La cura de una sociedad enferma. Fue escrito en el 2020 y pienso que es muy interesante porque tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Y es no quedarnos solo en pensar qué van a hacer los otros, sino poner nosotros también nuestro. Es como dejar esos radicalismos y esos dogmas de pensamientos y de pronto no aperturarse a otras formas, debatir, digamos, de una manera más tranquila. La Sí. pregunta es cómo los medios de comunicación tradicional y nosotros como periodistas. Mira, me encanta lo que dices ahí porque sabes que, de hecho, yo tengo una columna, no conocí ese artículo que tú me acabas de leer ahí, no conozco su contenido tampoco, pero tengo una columna que escribí también hace poco que se llama, es que no recuerdo exactamente, pero después si quieren les pago solo el enlace, si no revisan ahí en La República, que se llama como Sin pandemia pero enfermos o Aliviados pero enfermos. Y es que, y ahí hago un poco la reflexión de cómo se nos va a ir el coronavirus, nos van a quedar todos los muertos, vamos a quedar los sobrevivientes, pero vamos a quedar enfermos y esta va a terminar siendo una sociedad enferma porque lo que estamos alimentando en realidad en medio de todo esto es el odio, es el rencor,
es la lucha de clases, es el egoísmo, es el yo tengo pretensiones más importantes que las tuyas, mis reclamos valen más que los tuyos, mi voz es más fuerte que la tuya. Y creo que eso es un tema muy difícil, muy difícil. Creo que los medios de comunicación tenemos un papel muy importante en esto de sanar heridas, de reconstruir lazos, pero creo que hay mucho espacio en la gente. Y esos espacios que han perdido los medios de comunicación los han sabido aprovechar muy bien los políticos. Y creo que son esas fuerzas políticas que al final están movidas por intereses particulares las que están haciendo y nos movamos por miedos y nos movamos por chantajes, ¿sí? Esto puede sonar un poquito pretencioso, pero si realmente las personas se sentaran a ver un medio de comunicación y un noticiero y se informaran, no estarían tan ahora porque están siguiendo la cuenta de Twitter de ciertos personajes políticos. Y estoy hablando de personajes políticos de todos los espectros, o sea, de izquierda a derecha, ¿sí? Los medios de comunicación estamos tratando de hacer lo que les decía al principio. A veces nosotros mismos estamos cayendo en la autocensura justamente para eso. Tan grave como la autocensura. Pero estamos tratando de hacer de poner así nuestro granito de arena, con ese sacrificio. Pero creo que al final este tema de la polarización está tan grave que no está ni siquiera en nuestras manos. Por lo que les digo, ya hoy en día las personas ven muy pocos noticiarios. Todo el mundo sabe quién es Vicky Dávila porque en ese entonces la televisión era una cosa muy importante. Hoy en día no tanto. Hoy en día yo les apuesto que muchos de ustedes nunca han visto un noticiero que yo presente. O sea, lo puedo garantizar. O sea, lo sé porque me pasa, por ejemplo, con mi hermana que es menor que yo. Ella tiene otros medios de comunicación para informarse y ella tiene, digamos que en ese entonces Vicky Dávila era un ídolo. Ella hoy en día tiene otras expectativas frente a sus ídolos o las personas a las que seguir en los medios de comunicación y las que son populares. Entonces creo que ese tipo de cosas hay que exigírselas más a esos políticos que son los intereses sociales, porque ellos son los que están encargándose de difundir falsas noticias, de promover una lucha de clases, de promover el odio entre nosotros mismos. Es que hay familias que entre ellos mismos se están peleando. Es que a veces uno no puede hacer un buen comentario en Twitter. O sea, uno no puede decir algo en Twitter porque es que por algún lado te dicen, es que usted es de RCN, es que usted es uribista, es que usted es institucionalista, es que usted no sé qué, y todo esto termina en una amenaza. Pero por favor, y te digo una cosa, o sea, es que lo viví hace poco porque hicieron una nota, o sea, una cosa tan sencilla como esta, pero te digo, ¿hasta dónde va el odio de la sociedad? Publicaron todo esto terminó en que yo era una no sé cuántas uribistas, decía. O sea, ¿hasta dónde llega el odio que relaciona toda mi vida personal con una cosa que ni siquiera soy? Entonces, y la gente empieza a sacar conclusiones, y además es un desfogue de odio que yo digo, Dios mío, ¿quién? Esto está por fuera de nuestras manos. Tienen que salir a reclamarle a los políticos que están utilizando a los jóvenes y está en manos de esos políticos que están utilizando a los jóvenes y están utilizando a la sociedad. Muy bien, Ángela. Maritza, muchas gracias. Yo creo que a toda la comunidad universitaria y a las personas que nos acompañan en Zoom y en las otras redes sociales, nos dejas con mucho que pensar, mucho que reflexionar. Yo personalmente creo que me voy muy motivado a continuar mi carrera de comunicación social y también a entrar, por decirlo así, en mi mente, que la comunicación
detrás, mucha gente trabajando Sí. y yo creo que nos dejas mucho, mucho, mucho para pensar a los estudiantes que estamos en formación. Entonces, antes de despedirte, Maritza, ¿qué te parece si no que está en formación? Así Justo sencilla, estaba pensando en eso, que es algo que ya había dicho, pero pues que, porque veo que es muy recurrente cada vez que doy este tipo de charlas o que converso con estudiantes o con jóvenes. Yo creo que mi consejo es que se desprendan un poquito de tantos prejuicios a la hora de juzgar a los medios de comunicación y juzgar a los periodistas y sobre todo ustedes que son periodistas, que se sienten y que hagan el ejercicio y vean sin tantas prevenciones una emisión de noticias, que lean un periódico sin tantas prevenciones, sin tener el estigma y el prejuicio que es que detrás de ellos hay un conglomerado empresarial, porque en realidad incluso nosotros de prejuicios ni nos imponen ese tipo de cosas. Entonces, que se desprendan un poquito de todos esos prejuicios, porque también esos prejuicios son los que están al final en esta en esta cadena de intereses particulares de políticos, pues todo eso se está traduciendo también en las violencias que vemos en las calles. Entonces, dejemos las prevenciones y veamos las cosas y juzguémoslas nosotros mismos, sin necesidad de que las otras personas nos estén diciendo qué es lo que está pasando y cómo es que nos están contando las cosas. Para nuestros propios con consejos. nosotros, Maritza Aristizábal. Espero que la podamos tener de manera presencial en la Universitaria Colombia. A todos, muchas Claro que gracias. sí. Feliz noche. Un Uriel. abrazo para todos. Feliz noche. Gracias, Marixa, muchas gracias por este espacio y espero pues que en algún momento se pueda repetir de manera presencial. Y muchísimas gracias por transmitir esa pasión que de verdad tenemos por esta bonita profesión que es ser periodista y que es ser periodista en Colombia, que es totalmente diferente a muchos países. Muchas gracias, Sí, feliz es cierto. noche y feliz noche a todos. Gracias, un abrazo a todos, una feliz noche. Espero que les haya gustado Gracias. todo lo que les dije. Chao. Pues o que les sirva para algo. Muchísimo, muchísimo. Muy bueno. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, hasta luego. Chao.